Bueno, hermanos, tengo ya varias semanas que no estoy aquí los domingos predicándoles. Gloria a Dios que ha podido compartir con nosotros nuestro hermano Tomás. Hemos estado en la epístola a los Colosenses y como habíamos mencionado, vamos a ir, entre él y yo, vamos a ir más o menos en par en par. Vamos a estar entrando el día de hoy en lo que es nuestra nueva serie en el libro de Éfeso. Vamos a hacer un enfoque bastante profundo en lo que vemos en esta carta de Pablo, que típicamente se cree fue escrita para la iglesia en Éfeso. Una de las cosas las cuales me he gozado bastante ha sido el saber, ¿no? de que podemos ir a las Escrituras, aprender y más que nada ver cómo son congruentes, ¿verdad? Cómo van mano a mano, y es una de las cosas que vamos a ver en esta temporada de nuestros estudios, cuando estamos estudiando Efesios y Colosenses. Vamos a ver muchos de los mismos temas. Lo glorioso es de que muchas veces con un enfoque un poquito variado, un poquito diferente, en el sentido de que escrito con propósitos un poquito diferentes, pero el mismo contenido, las mismas verdades que nunca cambian. Amén. Entonces, entrando en ello, lo típico, para poder empezar a entender un poco acerca de lo que se está escribiendo, acerca de lo que vamos a estar estudiando, lo típico es poder entrar en contexto de lo que Pablo está escribiendo a este pueblo. Una de las cosas muy importantes que siempre hemos mencionado, cuando vamos a la Biblia, tenemos que tener nosotros una disciplina bastante ya elaborada, en el sentido de que debemos entender de que tiene un propósito bastante específico los escritos en la Biblia. Fueron escritas a ciertas personas con un cierto contexto, en cierto lenguaje, ah, obviamente con un propósito. Y uno de los errores más grandes que podemos cometer es simplemente leer a simple vista la palabra de Dios y ignorar completamente el propósito de Pablo, por qué está escribiendo, por qué fue necesario, qué está mencionando, cuestiones culturales, cuestiones del lenguaje, reglas del lenguaje, por ejemplo, el lenguaje original del griego. Entonces lo que empieza a ocurrir es de que empezamos a ver que hay ciertas porciones de las escrituras que deben ser tiene que haber mucho labor para poder interpretarlas. Efesios va a ser igual, Colosenses es igual. Entonces, para ello es muy importante entrar en contexto. Entonces, nuestro trabajo como personas que enseñan la palabra de Dios, como predicadores, personas que estudian, es asegurarnos de que todos entremos en contexto. ¿Okay? Entonces, una de las cosas básicas es entender que esta carta fue escrita a la iglesia que se encontraba en Éfeso. Ahora, sí vamos a un poquito más adelante a hablar porque hay variación en los manuscritos de la carta a Éfeso. Hay ciertos manuscritos que incluso no incluyen a Éfeso. Pero una de las cosas que también mencionó Tomás, cuando se escribe una carta por parte de los apóstoles, típicamente la idea es de que esa carta iba a ser copiada para ser circulada en todas las iglesias. Entonces, no nomás porque esta carta fue escrita por Pablo a Éfeso, significa que solo Éfeso obtuvo esta carta. ¿Ok? Entonces tengamos eso claro. Lo que típicamente ocurría es de que se copiaba y se mandaba a las demás iglesias. ¿Por qué? Porque hay enseñanza universal. Ahora, Éfeso va a estar dividido, la carta de Éfeso va a estar dividido en dos secciones, muy importante para nosotros. Ah, el primer enfoque, los primeros 3 capítulos, va a ser un enfoque en bastante doctrina y doctrina profunda. Y los últimos 3 va a ser cómo debemos aplicar, cómo debemos vivir a luz de esa doctrina al entender todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por medio de nosotros. ¿Ok? Entonces tengamos eso en mente. De nuevo fue escrito a Éfeso. Conozcamos un poquito esta ciudad. Éfeso era una ciudad portuaria en Asia Menor. Su puerto abría al río Caistro, que se vacía al mar Egeo. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque era una ciudad bastante importante en este tiempo. Esta ciudad muchas veces es más conocida por su templo a Artemisa o Diana, a los romanos, que incluso este templo llega a ser, o es, mejor dicho, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Okay? Entonces algo bastante asombroso, centro de ideas filosóficas, política, centro de ideas religiosas, paganismo, al igual siendo ciudad puertaria, tiene mucho
portuaria, disculpen, tiene mucho comercio, entonces muchas ideas, ¿verdad?, que vienen y como era común en este tipo de ciudades. Pero una de las cosas que sí quiero aclarar es de que esta ciudad, igual por donde estaba su locación, viene teniendo todos los ingredientes perfectos para que el evangelio, el cristianismo se vaya expandiendo. Un poquito acerca de la historia de esta iglesia, la iglesia en Éfeso. Y les recuerdo que cuando hablamos de la iglesia en Éfeso, cuando hablamos de la iglesia en Colosa, la iglesia en Corinto, lo que estamos hablando es el cuerpo de creyentes, personas que han llegado a fe, que entonces comienzan a congregarse, y esto lo hacían de diferentes maneras. Típicamente ya para entonces estamos hablando de que se congregan en hogares y mutuamente se están animando, ¿verdad? Entonces esta iglesia, la iglesia en Éfeso, es empezada por Priscila y Aquila, si ustedes se acuerdan, en Hechos 18. Pueden ustedes leer después, incluso serían los versículos 18 al 19. Y luego después es firmemente establecida por Pablo en Hechos 19, donde pastoreó por unos 3 años, más o menos. Se calcula del año 53 al 55. Después él se fue y, como se acuerdan que acabamos de estudiar Hechos, él deja a Timoteo. Entonces Timoteo toma el pastorado de esta iglesia. Esta iglesia sufrió varios ataques de enseñanzas erradas. Pablo, incluso cuando escribe las epístolas pastorales que le escribe a Timoteo, es con el propósito de combatir en contra de la doctrina falsa que comienza a promoverse. Una de las cosas bastante interesantes, reciben una advertencia. Esta iglesia particular, la iglesia en Éfeso, recibe una advertencia en el libro de Revelaciones por parte de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2 de Apocalipsis, unos 30 años después, y después cesa de existir en el siglo II. Entonces ya no vemos que hay iglesia a partir del siglo II en Éfeso. La carta en específico fue escrita por Pablo, se calcula más o menos en el año 60, 62, mientras estaba en prisión en Roma. Igual nuestro hermano Tomás, ya estamos un poquito más en contexto de estas cosas, porque Tomás ya ha hablado acerca de estas cartas. Pero sí, o sea, estando Pablo en prisión, entonces típicamente estas son sus cartas que típicamente se consideran las cartas que él escribe cuando está en la cárcel, cuando está emprisionado, cuando está en cadenas. Esta carta de Éfeso, a pesar de que tiene mucho en común con Colosenses, con las otras epístolas, sí tiene bastantes características únicas. Entonces vamos a estar de nuevo viendo varias cosas que son verdad en las cosas de Dios, ¿ok? Ahora, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el propósito de la carta? ¿Por qué es escrita la carta? ¿Por qué ahora la tenemos? ¿Por qué Dios la ha preservado para nosotros? Una de las cosas que se nos hace evidentes de esta carta es de que la tenemos y fue escrita a cristiano del primer siglo en Éfeso, de igual en toda la historia, para comprender mejor las dimensiones del propósito y la gracia eterna de Dios y llegar a apreciar las altas metas que Dios tiene para la iglesia. Entonces, en palabras que tal vez podamos entender un poquito más, literalmente la carta a Éfeso es una carta diseñada para enseñarnos lo que viene siendo doctrina sana de Cristo Jesús, religión pura, amén. Y como ya mencioné, y sabiendo que esas cosas son verdad, y vamos a ver mucho que Pablo enfatiza mucho que todo esto es verdad en Cristo, entonces Pablo inmediatamente va a expresarnos, a explicarnos qué es la expectativa en nuestro diario vivir a luz de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, o en otras palabras, lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, ¿ok? Entonces, un libro bastante teológico, pero a la vez bastante práctico, ¿ok? Un libro bastante completo. Al igual trata
con asuntos de importancia de toda iglesia y a la vez en todos los tiempos. Entonces, como típicamente mencionamos, son verdades universales, ¿ok? Es lo que típicamente vamos a nombrarlas. Bueno, hermanos, ya hay más. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a estar estudiando el día de hoy. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vamos a estar estudiando lo que viene siendo esta breve introducción. Y lo primero que vemos es de que Pablo se identifica a sí mismo como un apóstol de Cristo Jesús. Entonces, de nuevo, hermanos, sí entiendo que lo que ya van a ser cosas repetidas un poco porque ya lo hemos estudiado, pero es importante que nosotros seamos recordados y enfatizar lo que Pablo hace en estas cartas, porque tenemos que acordarnos, como mencionaba en la mañana Tomás, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces tenemos la Biblia escrita ¿qué? Por medio de autores humanos. Y una de las cosas que siempre debemos acordarnos, Tomás mencionaba cómo debemos en verdad meditar en el hecho de que el creador de todas las cosas se ha revelado por medio de las Escrituras. Un detalle más acerca de ello es de que es bastante preciso, ¿ok? Entonces no hay palabras que están ahí por equivocación, ¿ok? Entonces al entender eso podemos apreciar todo lo que aquí está escrito. Y una de las primeras cosas que nos trae en contexto a la situación que ocurría un poco, como hemos visto en otras epístolas, es de que Pablo tiene que, o se encuentra, como es típico, defendiendo, teniendo que aclarar su oficio como apóstol de Jesús, habiendo sido él nombrado después de los 12. Esto también lo vemos específicamente en las cartas a Corinto y a Gálatas. ¿Ok? Entonces les voy a leer unas cuantas citas, pero Pablo les tiene que recordar las pruebas que ellos vieron que testificaban que él fue un apóstol de Jesucristo. En capítulo 2, 2 Corintios capítulo 12, el versículo 12 dice lo siguiente, dice: entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol. Entonces Pablo, dejándoles entender, lo que vieron, lo que ustedes fueron testigos de, fueron las señales de un verdadero apóstol. ¿Cuáles son? Dice que con toda perseverancia se hicieron por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces habla de cosas milagrosas, ¿verdad? Entonces Pablo, una vez más, aclarando por el cual él es apóstol. Ahora noten que en Éfeso, Pablo usa la frase por la voluntad de Dios. Ahora de nuevo esto nos dice bastante, nos dice mucho. El punto de Pablo es de que él fue designado por Dios mismo a ser un apóstol, ¿ok? Esto es muy importante en la vida de un apóstol. Los apóstoles deben ser nombrados por Dios mismo. En el caso de los 12, fueron nombrados por Jesús directamente. El reemplazo de Judas cumplió con los requisitos para el apostolado y los 11 determinaron que Dios lo había elegido. Entonces Dios sigue estando detrás de su elección de los apóstoles. Entonces la pregunta que ocurre es, bueno, ¿qué pasa con Pablo? Con Pablo, que él existe después de estos 11 que restan. Pablo es un poco más claro acerca de todo esto en su carta a Gálatas. Les voy a leer Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol, ahora noten, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Según Pablo, él fue llamado ¿por quién? Por Cristo y Dios el Padre. ¿Ok? Y lo que vemos según el registro bíblico es de que Pablo cumple con los requisitos del apostolado, algo que ya había mencionado Tomás en un estudio semanas atrás. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, los encontramos en Hechos capítulo 1, 21 al 25, se los leo. Dice: por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en
en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Entonces vemos que un apóstol es elegido personalmente por Jesús, tuvo que haber sido enseñado personalmente por Jesús, deberían de haber sido testigos del Cristo resucitado, es decir, lo vieron en su estado resucitado, y como ya había mencionado un poco Tomás hace unas semanas, igual en este específico caso con el que iba a reemplazar a Judas, el requisito era de que él tenía que haber andado con ellos todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una de las cosas que ocurre entonces es de que Pablo se establece a sí mismo ante la iglesia como un apóstol de Cristo, para aclararles de que él tiene autoridad de escribirles, de que lo que él va a escribir en esta carta específica viene respaldada con la autoridad de Dios al él ser un apóstol de Jesucristo. La siguiente frase que vemos: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, dice a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Ahora me gustaría mencionar aquí que hay varios manuscritos con respecto a esta frase. Se cree que las lecturas más precisas en verdad son a los santos que son fieles en Cristo Jesús. Es posible suponer, como muchos lo hacen, que esta era una carta un poquito más general, diseñada para ser distribuida entre todas las iglesias. Pero una de las cosas que sí quiero mencionar, sobre todo, es de que ha sido preservada más que nada como una carta a Éfeso. La historia tradicionalmente concuerda de que es una carta escrita a Éfeso, pero incluso ya sea que haya sido escrita específicamente para la iglesia en Éfeso o no, no cambia la belleza de esta carta, lo que es su contenido. La mayoría de las cartas, como mencioné, eran distribuidas de todos modos. Entonces, no nos vamos a enfocar ahí, no, es que no es para Éfeso. Entonces, de nada le quita valor. Una de las cosas que es muy importante para ustedes y para mí reconocer, como con toda la palabra de Dios, es de que casi 2000 años después de que todo lo que aquí vamos a ver que está escrito, vemos que esta carta sigue siendo una carta oportuna y muy importante para los asuntos de fe. El día de hoy, como lo fue cuando fue escrito para Éfeso y las iglesias circundantes de la época. Entonces es una carta muy, muy importante para nosotros. Ahora, en esta frase hay tres elementos. Hay tres cosas que vemos. Tres verdades gloriosas en esta frase, y que todos los que estudian Efesios señalan con gusto. Primero que nada, nos dejan saber que los cristianos son santos. Número dos, también vemos que los cristianos son fieles. Y número tres, los cristianos están en Cristo. Entonces vamos a ver cada uno de ellos un poquito. Menciona santos. Sabemos que la definición de santo es ser apartado, para ser diferente. ¿Pero de qué? Bueno, de lo que es común. ¿Y qué es lo que es típicamente común? Bueno, son las vidas en rebelión en contra de Dios, siguiendo deseos egoístas que son contrarios a Dios. Entonces el cristiano ha sido llamado a apartarse de ello, que es lo que vamos a ver en la postrera parte de la carta. Pablo entonces está declarando una verdad fundamental, bíblica, de que los creyentes, los cristianos, aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús y en su obra, son santos. Santos, hermanos. Apartados para buenas obras, como vamos a ver en el capítulo 2 del libro de Efesios. Esta santidad que todos poseemos ahora entonces implica dos cosas para ti y para mí. Como santos somos declarados santos. Hemos recibido la perfección de Cristo como nuestra y hemos sido hechos santos. Entonces, la nueva realidad del creyente, el momento que cuando una persona
pone su fe, su confianza en la obra del Evangelio, en la obra de Cristo, en ese instante, si ustedes se acuerdan, hablábamos de varias cosas que ocurren cuando llegamos a salvación. Una de ellas es nuestra santificación, que literalmente somos hechos santos. Y yo sé que lo hemos repasado un poco, unas cuantas veces, pero es muy importante ver que aquí está una vez más escrito para que lo entendamos. De que ahora, desde el momento en que tú pones tu fe en Cristo Jesús, ahora es santo. Y siempre la pregunta retórica, es que ya se cree bien santo. Es que lo somos, ¿verdad? Ahora, que no nos vayan a decir esa frase porque andamos pensando que somos mejores que los demás, absolutamente no. Pero una verdad absolutamente bíblica es de que el momento en que tú crees en Cristo, eres santo, te conviertes en santo. Pongan santo enfrente de su nombre. Pero también hay otra cosa. Como santos, habiendo sido hechos santos, significa entonces que ahora debemos vivir de manera diferente. Debemos vivir vidas santas, en completa obediencia a nuestro Dios. Esa es la expectativa. Ahora, si somos honestos, tomamos una pausa para simplemente analizar nuestras vidas. Sabemos que esta obra es bastante difícil, tal vez hasta imposible, puede ser una palabra que podemos usar. Pero hermanos, lo que quiero comunicar es de que tenemos que entender que hay una responsabilidad para el creyente a vivir vidas santas. ¿Ok? Eso es esforzarnos, que haya un esfuerzo sincero. Esto significa que vamos a continuo buscando hacer la voluntad de Dios. Nunca va a ser perfecto, vamos a estar fallando absolutamente. Pero lo que no quiero que ocurra, o lo que incluso la palabra es clara que no debe ocurrir, es de que nos rindamos y digamos, no, pues como no puedo perfectamente, pues nada, pues entonces mejor dejo de intentarlo y voy a hacer mi vida como yo guste. Absolutamente no. Hay un llamado por parte de la Biblia a vivir vidas apartadas para Dios. Vamos a fallar, vamos a pecar, lo entiendo. Pero cuando una persona ve nuestra vida, lo que debe ser evidente es de que hay más santidad que no. ¿Okay? Más santidad que maldad, más santidad que lo común. Que la persona en verdad pueda notar que hay una diferencia, que hubo un cambio por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queda claro, hermanos? Bueno, la siguiente frase nos complica un poquito más las cosas. Dice que los cristianos son fieles, ¿verdad? Los santos y fieles en Cristo Jesús. Esta frase, una vez más, nos significa dos cosas. Habla de aquellos que están ejerciendo fe en Jesús y aquellos que están ejerciendo su fe en Jesús. Van a decir, espérese, se escucha igualito. Lo vamos a aclarar. El primer significado, aquellos que están ejerciendo fe en Jesús, es aquellos que han puesto su confianza en Cristo y que lo hacen continuamente. Que esta en verdad es la vida del creyente. Entonces, cuando habla de los que son fieles en Cristo Jesús, habla de los que han puesto su fe en Cristo. Literalmente el lenguaje es un poquito curioso. Acuérdense que estamos tratando con un lenguaje antiguo, el lenguaje griego, antiguo, clásico. Y es un lenguaje bastante específico, pero una de las cosas que nos comunica, que Pablo está hablando ¿a quién? A creyentes, ¿ok? Está hablando a creyentes, a personas que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y cuando menciona a los que son fieles, está hablando de aquellos que están ejerciendo fe en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, aclaramos, hay un momento por la obra iluminadora del Espíritu en que vemos nuestra necesidad de Jesús para salvación. Y creemos por la obra del Espíritu Santo. Ya lo hablamos en la escuela dominical, ¿verdad? Lo estamos hablando un poco. El Espíritu, entonces, obrará continuamente desde ese punto en el creyente. ¿Para qué? Para que busque continuamente a Jesús. Para que complete esa salvación después de la muerte o después de su regreso, lo que ocurra primero. Esto significa que creemos o confiamos en Cristo y su obra para salvación de principio a fin. Jesús es suficiente. Hermanos, lo que quiero aclarar, muchas veces erróneamente el creyente piensa que el creer es un evento y un evento nada más. Y lo que la Biblia a continuo nos presenta es de que sí, el momento de salvación es un momento cuando creemos en Cristo Jesús, pero ese creer entonces es continuo, es a diario, es en todo momento.
Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas nos pasan que tal vez consideramos, bueno, esas cosas son malas y cosas así, ¿qué hacemos? Nuestro enfoque es en el Evangelio, en la obra de Cristo, creer en Cristo, continuar creyendo en Cristo. Y esto por su gracia, obviamente. Pero por eso quiero aclarar que cuando menciona que son fieles, de este tipo de fidelidad estamos hablando, de aquellos que ejercen continuamente fe en el Evangelio. Nunca lleguemos a un momento donde decimos, sí, yo ya creí, ya ya queda atrás. Muchas veces tenemos la tendencia de, por ejemplo, se interpreta, yo pienso, un poquito erróneo. Si ustedes se acuerdan en Hebreos le hace la acusación a estos hermanos de que ellos se han quedado con las cosas elementales. Inmediatamente uno tal vez asimila eso, sí, es que ya el Evangelio ya lo conozco y ahora tengo que entender un poquito ya las cosas más profundas de la teología. No es de lo que está hablando, porque inmediatamente una vez más apunta al Evangelio, el autor. Y lo mismo vamos a ver en todas las Escrituras. El fundamento de nuestra fe, en lo que a continuo ponemos nuestra fe, en lo que a continuo nos aferramos, es el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Y por gracia de Dios en ellos somos mantenidos. Amén. ¿Sí me entienden lo que estoy mencionando? Nuestra fidelidad entonces depende en una continua creencia en el Evangelio. Ahora, lo segundo que vemos es de que a través también de la obra del Espíritu Santo somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y ahora entonces buscamos ser fieles a Dios. Entonces, de nuevo, esta fidelidad se ve de dos maneras. Fieles porque ejercemos fe en Cristo, hemos creído en Cristo y ejercemos fe en Cristo, pero fieles también porque ejercemos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué es ejercer nuestra fe? Que la ponemos en práctica, que ahora por medio del Espíritu Santo buscamos ser fieles a Dios. Significa que trabajamos duro, arduamente para ser santos, para vivir fielmente de acuerdo con la palabra revelada de Dios, buscando abundar en buenas obras, como nos llama la palabra. Pero de nuevo, esto es solo a través del poder del Espíritu. Nada de esto se puede hacer sin su obra divina. Finalmente vemos la frase en Cristo. Esta frase es, en mi opinión, una de las más preciosas de todas. Nos habla de que los creyentes nos encontramos en sí mismo en Cristo. Pablo usa esta frase 164 veces, pero nos queda claro que era de suma importancia para él. Y hermanos, esta va a ser una frase que a continuo vamos a ver en el libro de Efesios. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y espero, hermanos, porque nos va a tocar el resto de nuestras vidas, el descubrir todo lo que encontramos estando posicionados en Cristo Jesús. Y es literalmente el punto del capítulo 1 al 3 de Pablo. Y la oración que vamos a estar estudiando del 3 al 14 mientras van las semanas. El doctor Steve Lawson afirma lo siguiente. Dice, estar en Cristo, en primer lugar, significa que tenemos una relación salvífica con Cristo y somos llevados a la unión y comunión con Él, de tal manera que como estamos en Cristo, lo que es verdad de Cristo se convierte en verdad para nosotros. Su gracia y sus recursos se convierten en nuestra experiencia y posesión. Y esta doctrina de que nuestra vida esté en Cristo, de que nos encontremos en Cristo, es bastante importante porque, de nuevo, el resto de nuestras vidas nos va a tomar para descubrir todo lo que esto significa. Pero literalmente habla de una unión perfecta con nuestro Creador, con nuestro Salvador, ¿ok? Tengamos eso en mente. Y es esta idea de todo lo que se encuentra en Cristo, ahora es nuestro, por gracia y misericordia de Dios, ¿ok? Ahora Pablo, a luz de estar en Cristo, declara lo siguiente en Gálatas 2:20, un versículo que tal vez conocemos bastante. Dice, con Cristo he sido crucificado. Ahora, pauso ahí. Hay varios fracasos, hermanos, que hemos hablado acerca de la iglesia del día de hoy. Y una de ellas es este énfasis de que no explicamos, o no se explica, mejor digamos, no se explica claramente esta unión en Cristo Jesús, pero noten el lenguaje de Pablo, dice, con Cristo he sido crucificado. Entonces, encontrándonos en Cristo igual,
hablando de que todo lo que Cristo ha pasado ahora es nuestro. La idea aquí es de que cuando Cristo colgó en la cruz y fueron nuestros pecados sobre Él, lo que Pablo entonces nos aclara es de que cuando Cristo colgó ahí, también Pablo colgó ahí. Y también ustedes y yo colgamos ahí. Y la idea es de que ahora hemos muerto en Cristo y con Cristo. Incluso lo aclara en Romanos 5 cuando habla acerca del bautismo. Que cuando entramos en el agua, ¿qué? Morimos con Cristo. Igual como Cristo fue resucitado y salió de la tumba el tercer día, salimos del agua a nueva vida, resucitados espiritualmente. ¿Por qué? En Cristo Jesús. Nuestra experiencia ahora es lo que fue la experiencia de Cristo. Todo lo que se encuentra en Cristo ahora es nuestro. Entonces, cuando Él es crucificado, también nosotros. ¿Con qué propósito? Noten. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Entonces, noten, ejerciendo fe, anda en fe. ¿En quién? En Cristo, a continuo, fieles en Cristo. Es la frase, ¿se acuerdan? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué es el punto de Pablo? El aclararnos de que la vida ya no es nuestra, de que ahora en Cristo pertenecemos a Él. Y lo que Pablo aclara es de que lo que ahora yo quiero hacer, como yo he muerto con Cristo, ahora viviré por Él. A la iglesia en Roma les dice lo siguiente en Romanos 6, 3 al 11. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Disculpen, hermanos, dije Romanos 5 anterior, era Romanos 6. Disculpen. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte. Ahora, noten el lenguaje, hermanos, que aquí estamos hablando de una unión bastante divina. Creo yo no tenemos presente de que nosotros hemos sido puestos a muerte con Cristo en nuestro bautismo. Típicamente vemos el bautismo nomás como algo superficial, como algo simbólico, como algo que representa una memoria o X cosa. Y no, lo que Pablo nos aclara es de que en ese bautismo, al haber sido bautizados, nos estamos identificando y uniendo en la muerte y resurrección de Jesucristo. Algo divino está ocurriendo. Una vez más, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que ya fue hecho. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y lo triste es de que muchas veces preferimos andar en ese viejo hombre, cuando la Biblia claramente nos dice que ese ya estufas, ¿verdad? Crucificado con Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Y luego el versículo 11. Así también vosotros. Consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Todo lo demás de nuestra fe, el ser santos, el ser fieles, el querer ser obedientes, el querer andar en la voluntad de Dios, todo cuelga en la verdad de que estamos en Cristo. De que tal como Cristo murió, nosotros hemos muerto al pecado, ahora no tenemos que pecar más. Igual como Cristo hizo la voluntad de Dios y vive para Dios, igual nosotros al ser resucitados a andar en novedad de vida. Es el punto de todo el Nuevo Testamento. De que el momento en que nosotros cobramos fe, ejercemos fe en Cristo, hemos muerto al pecado, hemos sido resucitados en novedad de vida. ¿Para qué? ¿Qué significa eso? Andar
como nuevas criaturas. ¿Ok? La experiencia de Cristo es ahora acreditada como nuestra propia experiencia. Estamos, hermanos, verdaderamente estamos unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una unión la cual debemos apreciar a diario. Noten conmigo, hermanos, las maravillosas verdades que encontramos en este primer versículo. Y les digo, vamos a entrar a profundo y vamos a entrar rápido a profundo. Versículo 2, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora, como es común en las cartas de Pablo, vemos este saludo. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una oración, pero también es una promesa. La gracia, hermanos, es favor y merecido. Esto significa que en Cristo tenemos el favor de Dios. Significa que no hemos hecho nada, absolutamente nada para obtenerlo. Es regalo a nosotros. Dios, lleno de gracia, nos lo ha concedido gratuitamente, este favor. Y hermanos, esto es lo que vemos en todos los aspectos de la vida. Despertando hoy, gracia de Dios. Los alimentos que tal vez consumiremos después del servicio y en el futuro, gracia de Dios. Los días buenos, gracia de Dios. La fuerza para superar los días difíciles, gracia de Dios. La salvación que ahora es nuestra, que ahora nos pertenece, es por la gloriosa gracia de nuestro Dios. Les recuerdo, hermanos, que merecíamos juicio, merecíamos condenación, merecíamos literalmente la eternidad en el infierno por nuestro pecado. Todo individuo que en este lugar se encuentra. A nuestros invitados les pido disculpa de antemano, pero merecíamos el infierno. Por nuestro pecado, por nuestra maldad, por la ofensa directa a Dios. Pero a Dios gracias, que Él es lleno de gracia. Y que ahora en Cristo, hermanos, una vez más esa frase gloriosa, en Cristo hemos obtenido el favor que no merecíamos. Obtenemos vida eterna. Podemos ahora vivir en la santa presencia de Dios por toda la eternidad, habiendo sido justificados en Cristo. Esto es la gracia de Dios. Y menciona paz. Gracia a vosotros y paz. Hemos obtenido paz en Cristo Jesús. Y cuando hablo acerca de la paz, la Biblia nos es claro que hay dos tipos: la paz de Dios y la paz de Cristo. Disculpen, la paz de Dios, la paz de Cristo, la paz con Dios. Son los dos tipos de paz. Paz para con Dios. En Juan 14:27 leemos lo siguiente. Cristo le dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿De quién es la paz? De Cristo. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces hay una tranquilidad que ahora se cumple en Cristo Jesús. Una de las cosas que he mencionado, uno de los saludos de los judíos cuando mencionan shalom, hablan de tranquilidad en el alma. Y ahora en Cristo se cumple, ¿ok? Esto es lo que Cristo nos deja. Al estar en Cristo hay esa tranquilidad. Pero en Romanos 5, versículo 1 y 2 leemos lo siguiente. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos ahora, ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo declara en toda introducción lo que Dios ha prometido y ha cumplido: gracia y paz. Ahora, hermanos, cuando hablamos de estos dos tipos de paz, también quiero aclarar lo que es paz para con Dios. Estamos hablando de nuestro pecado, estamos hablando del viejo hombre, estamos hablando lo que la Biblia trataría como la enemistad en contra de Dios que teníamos, que éramos enemigos de Dios. Entonces, toda persona al ser pecador,
la Biblia dice que nos hacemos enemigos de Dios. Y que ahora Dios está en contra de nosotros. Que la ira de Dios cuelga sobre nosotros. Y en término de guerra y paz, la idea es de que Dios va a guerrar en contra de nosotros. De que nos vamos a enfrentar a Él, le vamos a hacer frente para hacer guerra en contra de Dios. Es la idea. Pero ahora en Cristo, Pablo nos aclara, ahora hemos obtenido paz para con Dios. Los términos de paz ahora se han cumplido por medio del sacrificio, de que ahora, habiendo sido enemigos, ¿ahora qué? Ahora hemos sido adoptados a la familia de Dios. Y esa enemistad se rompe y se remueve en Cristo. ¿Ok? Ahora noten conmigo de que Pablo lo que nos aclara es de que Dios es nuestro Padre. Esta mañana Natán extensivamente habló acerca de Dios como nuestro Padre. Y cómo cuando vemos este término, en verdad nos explica esa doctrina de la adopción, de que ahora Dios es nuestro Padre. Mencionó cómo, aclaró incluso cómo muchas personas piensan que Dios es el Padre de todos y no es así. Dios es solo Padre de sus hijos y sus hijos son solo aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Dios nuestro Padre habla de cuidado hacia nosotros, pero a la vez, hermanos, también demanda respeto y honor. Y noten cómo va junto, que le menciona juntamente con Dios nuestro Padre al Señor Jesucristo. Menciona a nuestro Señor Jesucristo y este es su título, Señor. Cristo es Señor. Y esto nos habla de varias cosas, nos habla de su soberanía, su autoridad, su requisito, de su misión, de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. El simple hecho de que Cristo es Señor demanda de todos en todas partes obediencia completa. Parte de la razón por qué somos fieles a Cristo o debemos ser fieles a Él es porque Él es Señor. En Lucas 6:46, noten lo que nuestro Señor Jesús dice, palabras que deben pegar directo en nuestro corazón. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El señorío de Jesús es vital para aclarar a todos quién es Jesús. Muchos quieren a Jesús como su Salvador, y claro lo es. Pero el título por el cual se conoce más en la Biblia es Señor. Absolutamente Cristo es nuestro Salvador. Pero el título que Cristo recibe más en toda la Biblia hace referencia a su señorío, que Él es Señor, Señor de señores, el absoluto, el que está sobre todos. Y hermanos, muchas veces vivimos como si no. Una de las cosas que es muy importante para nosotros es de que esas palabras resuenen. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Hemos entrado ahora ya en lo que es este estudio acerca de la Biblia, la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios. Y una de las cosas que debe ser absolutamente claras es de que todo lo que Dios pide, el hacer y no hacer, aquí está escrito. Y si nosotros hemos creído en Cristo y creemos que Él es Señor, significa entonces de que todo lo que Él dice que hagamos, eso buscamos hacer. Todo lo que Él dice que no debemos hacer, buscamos no hacerlo. ¿Están conmigo? Es lo lógico.
Pero noten, hermanos, que cuando nos enfrentamos con un versículo que tal vez cala un poco, o que trata directamente con una debilidad propia, o trata directamente con algo que nosotros creemos debe ser diferente, ¿qué ocurre con el señorío de Cristo? ¿Qué ocurre con esta expectativa de que Cristo dice, si me dices Señor, ¿por qué entonces no haces lo que yo digo? Este pensar debe de gobernar nuestra vida por el resto de nuestros días. De que todo lo que Cristo mencione, así es. Y así debe ser. Y no debemos estar en rebeldía en contra de ello. Nuestras vidas, hermanos, reflejen el señorío de Cristo. Ahora, hermanos, Pablo, en nuestros 2 versículos cortos de hoy, ha revelado 5 verdades para ti y para mí. Que hemos creído en Cristo y su precioso sacrificio. Y todo está en el presente y continúa por el resto de nuestras vidas y hasta la eternidad. Aquí están, hermanos. Si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces somos santos, somos fieles, estamos en Cristo, tenemos la gracia de Dios y tenemos la paz de Dios y con Dios. Ahora, ¿quieren saber lo mejor de todo esto? Esto es lo que prediqué el domingo pasado en la otra iglesia. Que todo esto que ahora es verdad en Cristo, fue el deseo de Cristo el completar su obra en la tierra. Son las mismas cosas que Él se esforzó por lograr para nosotros, por nosotros. Miremos esto junto. Rápidamente vamos a Juan 17, versículos 17 al 23. Allá prediqué el 23 al 20, el 20 al 23, pero vamos a leer del 17 al 23, la oración de Cristo. Noten el deseo de Cristo al orar a Dios. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Dice, santifícalos, hazlos que santos. Dice, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, de nuevo, Cristo ruega al Padre, santifícalos y únelos a mí. Que seamos perfeccionados en unidad, es la oración de Cristo por nosotros. Y hermanos, hoy Pablo nos dice que así es, que se ha cumplido, se ha completado. El deseo de Cristo es ahora una realidad. Y hermanos, vaya si somos nosotros los beneficiarios de todo esto. El anhelo, el deseo de Cristo al ir a la cruz, ahora cumplido en nosotros, y nosotros somos los beneficiados a pesar de que por nuestra culpa Él colgó ahí en esa cruz. Oro, hermanos, que nos animemos a saber que ahora estamos posicionados firmemente, exactamente en lo que era el deseo de Cristo, que estamos ahora en Cristo, unido a Él. Toda honra y gloria sea a Dios.